Reciban un saludo fraterno de la comunidad universitaria de IAEN. Soy Víctor Jacome y les acompañaré como presentador en el desarrollo de este evento. Agradecemos su puntualidad. Las autoridades, docentes, estudiantes de IAEN dan la bienvenida a los servidores públicos, privados y público en general que ha asistido al evento y que también nos acompaña a través de las redes sociales de IAEN. Les damos la cordial bienvenida y agradecemos a todos por su participación en estas jornadas que han sido organizadas por la Escuela de Economía y Sectores Públicos de IAEN y que se extenderán hasta el día jueves 20 de octubre. Por lo tanto, les extendemos la invitación para que nos acompañen también en los próximos eventos. En este año vamos a abordar el extranjera directa. Esto considerando que en el año 2020, a causa del COVID-19, las inversiones de las empresas transnacionales tuvieron una reducción importante y la recuperación económica tanto en el año 2021 como en el año 2022 depende del ritmo de la economía mundial y las oportunidades de inversión. Con esta breve introducción, doy paso al doctor Milton Reyes, quien es decano de la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos, para que dé inicio a las jornadas. Doctor Milton Reyes, tiene la palabra. Honor al tiempo de los invitados, de los colegas que tan gentilmente han organizado esta mesa redonda, este panel, especialmente los invitados, ¿no? Tanto que nos van a acompañar en este momento, como también quedará registrado, ¿no? Estoy seguro que será de suma utilidad para los tomadores de decisiones y demás interesados en este aspecto importantísimo de lo que es la finanza pública y la economía nacional. En primer lugar, bueno, saludarles atentamente a los participantes, a los asistentes, a las autoridades, tanto de IAEN como de otras instituciones que nos acompañan. Estas jornadas han sido previstas para discutir temas trascendentales, o por lo menos básicos para la economía y la política del Ecuador. Obviamente, este es un tema que convoca, teniendo en cuenta que después del COVID, de la pandemia, en medio de la pandemia, tenemos un aumento de lo que es la restricción externa para el Ecuador y países, obviamente, con economías de pequeña escala, llamémoslo así, ¿no? Esa restricción externa generalmente se puede solucionar, ¿no es cierto?, a través de créditos o de inversión extranjera directa, que es el tema que nos convoca al día de hoy. ¿Se escucha, por favor? Aló, por favor, me confirman cómo va el tema del audio, si se escucha. Sí se escucha, Milton. Perfecto, muchísimas gracias. Como les comentaba entonces, ¿cómo debemos atraer y para qué debemos atraer la inversión extranjera directa? Tal vez es la pregunta más obvia y la que saltaría en un primer momento de debate. Sin embargo, aquí también vamos a tener un esfuerzo interdisciplinario, multidisciplinario, desde varios aspectos teóricos, conceptuales, desde los impactos que puede tener en tema tributario, en temas de financiamiento, en términos de economía, política, etcétera, etcétera. Este aspecto importantísimo para la vida de los estados dentro del orden económico, no solo actual, sino contemporáneo, ¿no? En general. En ese sentido, también hay retos de cómo más allá de atraer esa inversión extranjera directa, es para qué, ¿no? Reconociendo que la inversión extranjera directa tiene que tener una tasa de retorno, también reconocer la posibilidad de que genere la acumulación suficiente para interiorizar esos capitales dentro de la economía nacional. Algo que no es nada nuevo y que se ha dado en otros países, especialmente países asiáticos, ¿no? Y que tal vez en América del Sur no se lo ha podido fortalecer en ese proceso con la suficientemente fortaleza que permita un crecimiento sustentable más allá de los constantes ciclos o los denominados ciclos de los commodities. Esa es apenas una reflexión inicial que estoy seguro que será complementada y superada de largo por las experticias de cada uno de los docentes que nos acompañan en estas jornadas. Saludar a los presentes, a los docentes que están presentes, a los expositores que están presentes aquí, y en el siguiente mesa, que será luego de unos pocos días,
donde seguramente se irá profundizando y se irá aterrizando no solo en un diagnóstico, sino en ciertos acercamientos que permitan generar insumos para llegar a por lo menos a una agenda mínimo, ¿no es cierto?, país, orientada obviamente a generar una inversión externa directa de calidad y que permita nuevamente superar esa terrible parada, ¿no es cierto?, y restricción externa que nos ha generado no solo el COVID-19, sino algunos nuevos elementos, incluido, por supuesto, el fortalecimiento del dólar. Muchísimas gracias y bueno, adelante, por favor. Primero contaremos con la intervención de la profesora Sara Caña. Muchas gracias, Sara, por habernos aceptado la invitación como ponente. Sara es doctora en Ciencias Sociales en el ámbito de la economía de la Universidad de Salamanca. A continuación participará también el profesor Leonardo Santos. También muchas gracias, Leonardo, por acompañarnos. Actualmente es doctorado en Economía en Ciencias Aplicadas por la Universidad Andrés Bello de Chile. En tercer lugar, tendremos la intervención del profesor Marcelo Varela, como doctor en Ciencias Sociales de Economía Aplicada por la Universidad de Salamanca, quien nos está acompañando de manera virtual. Estas presentaciones van a ser moderadas por el profesor Jorge Yepes, que es doctor en Economía por la Universidad de Venecia, Italia, y en este momento pues doy la palabra al profesor Jorge Yepes para que pueda continuar con el diálogo. Muchísimas gracias, profesor Jacome, y también de sus palabras, agradeciendo a los asistentes y agradeciendo a los expositores. Bueno, vamos a empezar con la presentación de la doctora Sara Caña. Cada presentación tendrá una duración de 15, máximo 20 minutos por presentación. Así que voy a hablar con la doctora Sara Caña y también una indicación a los asistentes, por favor, si tienen alguna pregunta, la pueden poner en el chat. Al final de todas las presentaciones, yo les haré llegar a los docentes cada una de las preguntas. Empezamos entonces con el tema, doctora Sara. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bien, siguiente, por favor. Vamos a empezar esta jornada con un breve resumen de la anterior. Vamos un poco a repasar cuál es el debate al que queremos conectarnos, ¿no? A propósito de la inversión extranjera directa, vamos a ver cuál es el rol de la inversión extranjera directa, por qué en algunos países se esfuerzan, digamos, en entender que puede políticas para la promoción de la inversión en ese país. Vamos a repasar brevemente cuáles son las principales modalidades de inversión. Vamos también a ver algunos datos sobre algunas tendencias generales en América Latina y en el Ecuador. Y luego vamos a terminar esta primera parte con destacar algunos de los puntos críticos a la hora de evaluar, de pensar en políticas públicas sobre la inversión extranjera. Muy bien, en general, ¿por qué es tan importante la inversión extranjera? Porque se considera que es un mecanismo de atraer capitales, ¿no? Para países que no cuentan con suficientes recursos financieros o tecnológicos dentro de su país, es una manera para financiar el desarrollo, ¿no? Financiar la expansión de las capacidades productivas, es la manera de tener acceso a tecnología más avanzada y a know-how que no es disponible dentro del país. En general, se considera que la inversión extranjera directa puede tener la función de estimular la economía nacional y promover enlaces, es decir, promover también el desarrollo de sectores accesorios a las actividades productivas en las que concretamente se da la inversión, ¿no? Entonces, puede tener efectos positivos en la economía, promover el empleo. Bien. Un poco repasando, ¿de qué hablamos concretamente? ¿Cómo se puede dar la inversión extranjera? Brevemente, algunas de las modalidades que normalmente se toman son, por ejemplo, la fusión con empresas extranjeras, en el caso en que empresas nacionales realicen una fusión con empresas extranjeras y se creen nuevos grupos, ¿no? Con mayores economías de escala, mayores posibilidades de
tener un desarrollo tecnológico más eficiente y, por lo tanto, digamos, las empresas nacionales dejan de existir porque influyen en nuestras empresas. Una segunda modalidad es la adquisición de empresas ya establecidas a nivel nacional por parte de empresas extranjeras, y una tercera modalidad puede ser una transferencia de recursos para emprender nuevas actividades, ¿no? Para financiar nuevas instalaciones, nuevas fábricas y actividades productivas. Evidentemente, estas modalidades tienen consecuencias muy distintas, un impacto distinto dentro de la economía nacional, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la adquisición de empresas ya instaladas, podemos esperar que el impacto en la creación del empleo sea bastante reducido, ¿no? Porque son actividades que ya se vienen dando. Podríamos esperarnos una mejora en cuanto a tecnología, ¿no? Porque normalmente este tipo de inversiones vienen asociadas con, digamos, la introducción de tecnologías más eficientes. En el caso, por ejemplo, de transferencias de capital, sí, asistimos a una expansión de las capacidades productivas del país, ¿no? Se crean nuevos empleos, se crean nuevas fábricas, nuevas instalaciones, y por lo tanto se amplía la capacidad productiva del país. Sin embargo, lo que podría suceder es que este tipo de inversiones generan, porque probablemente es necesario importar bienes de capital que no estén disponibles en el país, como por ejemplo maquinarias o equipos, por ejemplo. Entonces, la modalidad no es limitada, ¿no? Porque distintas modalidades pueden tener repercusiones distintas en la economía nacional en cuanto a innovación tecnológica, creación de empleo, y también en cuanto a generación de utilidades que luego son repatriadas, ¿no? O invertidas. Entonces podemos tener situaciones distintas. Bien, ahora, viéndolo del otro lado, ¿cuál es el objetivo normalmente para los inversionistas? ¿Qué es lo que motiva a las empresas extranjeras a invertir en un país? Generalmente, tres pueden ser, a grandes rasgos, las razones, digamos. Primero, el acceso a mercados, poder tener acceso al mercado nacional. En el caso de Ecuador, que su modalidad es bastante reducida, pues el Ecuador es un país pequeño, ¿no? Que tiene un mercado reducido comparado con otros países de la región. Una segunda razón puede ser la integración horizontal o vertical de las capacidades específicas del país dentro de un proceso productivo más amplio, ¿no? Integración horizontal hace referencia a inversiones por parte de empresas que realizan actividades parecidas, ¿no? Entonces, en ese caso, se ampliarían las posibilidades de conseguir economías de escala o de utilizar de forma más eficiente innovaciones tecnológicas. La integración vertical es la integración en distintas etapas del proceso productivo, ¿no? Y en este caso también, digamos, la inversión responde a la necesidad de las empresas de controlar toda la cadena del valor global, ¿no? Entonces, eso es también un tema importante, ¿no? La inserción en cadenas de valor global. Asistimos a una tendencia en los últimos años de concentración de la propiedad, ¿no? de los activos, digamos, productivos, al control por parte de grandes grupos que reparten, organizan la producción, las distintas etapas de producción de acuerdo a donde sea más conveniente producir, ¿no? Entonces organizan entre distintos países los distintos eslabones de las cadenas de valor. Siguiente, por favor. Veamos ahora algunas tendencias. En cuanto a América del Sur, ahí ven los datos de inversión extranjera directa de la última década, de 2010 a 2020, ¿no? Y vemos que la tendencia general ha sido una reducción, ¿no? La barrita que ven medio de la inversión que hubo entre los años 2005 y 2009, ¿no? Entonces, vemos que a inicios del, digamos, del nuevo siglo, ¿no? En la segunda parte de la primera década, la inversión era bastante más reducida, ¿no? Asistimos a niveles más altos, como por el 2010, 2011, por ahí, y luego, paulatinamente, la inversión ha reducido, ¿no? En la región, Brasil, Chile, Colombia son los países que más inversión extranjera directa traen, ¿no? Los tres más o menos dan cuenta de más de la mitad de la inversión extranjera directa de toda la región. Siguiente.
En cuanto a procedencias, ¿no? ¿De dónde proviene fundamentalmente la inversión extranjera en América del Sur? Pues ahí ven la parte azul, es la parte que viene de países europeos, y la parte morada, que es el segundo bloque, es la parte que viene de Estados Unidos, ¿no? Entonces vemos que fundamentalmente esos dos países, esos dos bloques, digamos, Estados Unidos y Europa, juntos representan más del 70% de la inversión extranjera directa que ocurre en la región, ¿no? Y sí notamos una tendencia a la disminución de la inversión extranjera directa, que entre el año 2010 y 2014 era mayoritaria en la región, a favor de una mayor presencia de Estados Unidos. Siguiente, por favor. Otras tendencias, ¿no? Algunos datos, espero lo puedan ver. Este es la tendencia un poco de la afectación a la balanza de pagos, ¿no? Que lamentablemente lo que se ha visto es que el balance de rentas vinculadas a la inversión extranjera directa representa un rubro negativo en la balanza de pagos de los países, ¿no? Eso significa que salen más capitales de lo que entran, ¿no? Y eso evidentemente es un problema, ¿no? Considerando además que en el caso de Ecuador, digamos, los capitales pueden salir porque son las empresas nacionales que invierten en el exterior o porque estamos contabilizando repatriación de utilidades, ¿no? Y en el caso de un país como Ecuador, por ejemplo, el saldo negativo se debe a la repatriación de utilidades, ¿no? Porque la parte que corresponde a capitales ecuatorianos que salen del país para ser invertidos al exterior es bastante reducida, ¿no? Entonces eso es un problema en general de la inversión extranjera directa que tenemos en la región. Siguiente. Ok. El Ecuador. Ahora, ¿no? Vamos a ver un poco los flujos de entrada. Esa es la tendencia de los flujos de entrada de inversión extranjera directa en los últimos 10 años, ¿no? Vemos una tendencia contraria a la que ha caracterizado la región, ¿no? Porque en el marco de cierta volatilidad, ven que, ¿no? la línea se mueve bastante, ¿no? Los valores cambian bastante de un año al otro, pero la tendencia es positiva, ¿no? Incluso en el año 2020, que ha registrado, digamos, una caída de la inversión extranjera directa en la mayoría de países de la región, en el Ecuador se han registrado volúmenes importantes. Siguiente. Ok, finalmente, una clasificación de la inversión extranjera directa del Ecuador por rama económica, ¿no? Es decir, ¿a qué actividades financian, ¿no? ¿A dónde se va fundamentalmente la inversión extranjera directa? Esto no es un asunto menor, ¿no? Porque las distintas ramas económicas tienen repercusiones diferentes en la economía en general, ¿no? Entonces, lamentablemente vemos que la parte azul, que como ustedes verán, es mayoritaria, ¿no? Con distintos porcentajes, pero la parte azul que corresponde a la inversión en el sector de minas y canteras, fundamentalmente sectores extractivos, es mayoritaria en los 3 años que yo he tomado como referencia, ¿no? Los valores cambian un poco, ahí tienen datos del 2016, 2018 y 2020. Los otros rubros son distintos porque en las otras ramas la volatilidad es mayor, entonces hay, por ejemplo, años en que la inversión en la manufactura, ¿no? Es bastante importante, como en el 2018, por ejemplo, y hay otros años en que no, ¿no? Pero de alguna manera la orientación prioritaria de la inversión extranjera directa hacia sectores extractivos la podemos considerar una constante, ¿no? en nuestro país, y lamentablemente no es el mejor sector en el que invertir. Siguiente. Bien. Algunas palabras conclusivas, ¿no? Entonces, obviamente el debate sobre la inversión extranjera directa viene de muy lejos, ¿no? Se han escrito toneladas de literatura teórica, empírica. Digamos, podemos resumir los puntos críticos, ¿no? A la hora de hacer una evaluación, ¿no? En términos positivos o negativos de la inversión extranjera directa, o a la hora de tener que identificar políticas públicas para promover la inversión extranjera directa en nuestro país,
los puntos en que tenemos que focalizar son un poco los siguientes, ¿no? Primero, las posibilidades de transferencia de tecnología. Es importante que a través de las inversiones extranjeras se fomente el desarrollo tecnológico y el acceso a tecnología más avanzada por parte de nuestro país. Segundo, es importante que las inversiones extranjeras resulten en una expansión de las capacidades productivas del país, ¿no? Porque al final, si tenemos empresas nacionales que simplemente pasan a ser propiedad de empresas extranjeras, ¿no? Sin que haya, digamos, una expansión, sin que se construyan nuevas plantas o que se abran nuevas instalaciones, no ganamos mucho a nivel de capacidad productiva del país, ¿no? Entonces, tercer elemento, muy importante, que se cumplan y se respeten los estándares de responsabilidad ambiental, social y fiscal, ¿no? Porque muchas veces asistimos a que en países en desarrollo, países como el nuestro, ¿no? Los estándares son un poco más laxos, ¿no? Y las posibilidades también de control, los mecanismos de control son un poco más débiles que en otros países y pues las actividades de inversión extranjera pueden tener externalidades bastante perjudiciales, ¿no? Para el país. Entonces, ese es otro, sobre todo en el ámbito extractivo, ¿no? Hay que tener en cuenta las implicaciones en términos ambientales y social que conllevan estas inversiones. Y finalmente, los impactos en la balanza de pagos, ¿no? Es decir, asegurar de que por lo menos se puedan impulsar exportaciones mediante las inversiones que puedan compensar los efectos negativos de la importación de bienes de capital, ¿no? O de la salida de capitales del país por concepto de utilidades. Finalmente, un tema que sí debemos llevar dentro del debate es la relación que existe entre inversión pública e inversión privada, ¿no? Porque normalmente se considera que la inversión pública tenga un efecto de desplazamiento hacia la inversión privada, ¿no? Es decir, si es el Estado que invierte, entonces de alguna manera le quita el negocio a la empresa privada y existe un efecto que en economía se llama crowding out, ¿no? Se desincentivan inversiones por parte de empresas privadas. En realidad, digamos, los estudios empíricos nos indican que la inversión pública y la inversión privada son complementarias, ¿no? Y más bien siguen la misma tendencia. Cuando hay más inversión pública, también hay más inversión privada, ¿no? Y una disminución de la inversión pública, tarde o temprano, resulta también en una menor inversión privada, ¿no? Porque la inversión pública es fundamental a la hora de garantizar para la empresa privada las condiciones que les permitan operar en condiciones ventajosas, ¿no? En cuanto a infraestructura, por ejemplo, infraestructura de energía, infraestructura de telecomunicaciones, entorno legal, entorno en cuanto a capacitación, por ejemplo, de los recursos humanos que existen en el país, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, con esta introducción, para un poco poner en contexto el tema, yo le doy la palabra a Leonardo, que va a seguir con esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara, Jorge, Víctor, por la presentación en la tarde de hoy. Vamos a continuar con este conversatorio con respecto a la inversión extranjera directa, y en este caso es importante que empecemos a considerar el desarrollo y la inversión interna dentro de un país. Nosotros sabemos perfectamente que para poder ser un país apto para poder captar esa inversión es importante estar debidamente organizados, y es por ello que desde el gobierno central, a través de la emisión de las directrices para la elaboración de la proforma presupuestaria del año 2022, se establecen un sinnúmero de políticas macroeconómicas que buscan promover el crecimiento y el desarrollo dentro del país. Por ello, es importante que de alguna forma tomemos en cuenta que estas directrices buscan establecer políticas bastante claras con la finalidad de aumentar el ingreso de divisas a la economía ecuatoriana y por otro generar fuentes de empleo en actividades y servicios de turismo y actividades conexas, que en cierta forma se convierten en atractivos para la inversión extranjera directa y que de alguna forma tenemos que potencializar. Así como también busca consolidar y afianzar la dolarización a través de la implementación de medidas
de política económica y financiera que contribuyan a la sostenibilidad de la balanza de pagos. Es importante que consideremos y que tomemos en cuenta estas características porque de alguna forma se establecen aquellos lineamientos directos que desde el Estado se tienen que impulsar, que desde el Estado se tienen que garantizar, para que de alguna manera el país se convierta en ese atractivo positivo que de alguna forma es importante para los establecimientos económicos como tal. Estas directrices que se han establecido desde la parte macroeconómica por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, como podemos observar en el documento emitido por el año 2022, busca lo que todos los gobiernos han pretendido encontrar. Y entre ello, pues, promover programas de financiamiento con organismos multilaterales, fortalecer las relaciones y las comunicaciones transparentes con organismos internacionales, impulsar la apertura al mundo y la mayor interacción del país en el mercado internacional, mediante la integración comercial como el motor para generar oportunidades y la atracción de la inversión extranjera directa como un mecanismo para generar crecimiento y fuentes de empleo. Y es aquí en donde está el eje central. Es aquí donde está el punto más álgido de tratamiento por parte de las autoridades a nivel de gobierno nacional. Es importante que todas las carteras de Estado, que todas las empresas públicas, que todos los gobiernos subnacionales se unan a este proceso de tratar de establecer claramente políticas que nos permitan desarrollar de una manera integral la posición interna del país frente al mundo. Es importante que nosotros también tomemos en cuenta dentro de estas directrices el hecho de fortalecer los vínculos comerciales con el exterior a través de la negociación y firma de acuerdos comerciales que permitan aprovechar las ventajas competitivas de la economía, así como impulsar el turismo receptivo, que son puntos bastante interesantes con respecto a considerar en los procesos de crecimiento y desarrollo que tenemos en un país. Nosotros debemos entender desde una manera directa que el desarrollo y la inversión en cierta forma apunta al crecimiento de la productividad que se encuentra asociada con la inversión. Y es por ello que tenemos que de alguna forma visualizar esos ejes centrales de crecimiento y desarrollo dentro del Estado, como es el apostarle a la educación, a la capacitación, al empleo y otras actividades que se deben convertir en prioridad para el gobierno nacional. No es posible que tratemos en cierta forma de estructurar un Estado en donde el presupuesto se vaya disminuyendo conforme va pasando el tiempo, cuando es importante incentivar estos procesos de desarrollo puntuales dentro de un Estado como tal. Y a esto tenemos que sumarle la inversión, que es importante para la investigación, el desarrollo y la innovación para la productividad. Nosotros sabemos perfectamente que si no tenemos investigación, que si no tenemos desarrollo, que si no tenemos innovación, pues difícilmente vamos a poder estar equipados para poder recibir una inversión extranjera directa que nos permita potencializar todos los campos y todos los espacios que el Estado necesita fortalecer. Desde luego, pues, en función de esto, pues, es importante también que nosotros consideremos cómo el Estado juega un rol importante dentro de la inversión. Ya lo había manifestado Sara. Tenemos que jugar ese juego que a la postre se interrelaciona y se vincula entre la inversión pública y la inversión privada. Y es por ello que es importante que nosotros analicemos desde dónde el Estado obtiene los recursos para poder plantearse los proyectos de inversión que se requiere como tal. Nosotros podemos visualizar en la pantalla el Plan Anual de Inversiones para el año 2022, el cual inicia con un codificado de 1.859 millones de dólares aproximadamente, de los cuales 978 millones están centrados exclusivamente en 24 proyectos de 310, estando los 310 restantes apenas con un financiamiento de 881 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que el 52.62% del monto total del Plan Anual de Inversiones se concentra en 24 proyectos, y si nosotros hacemos un análisis o un paneo general de estos proyectos de inversión, pues nos vamos a encontrar con una sorpresa que no están claramente identificados, que no potencializan exclusivamente esa generación de capacidad
de generación de valor agregado para que el Estado pueda potencializarse, para que el Estado pueda fortalecerse y que de alguna forma se convierta en un Estado atractivo para la inversión extranjera. Nosotros podemos observar uno de los proyectos más amplios que tenemos, como es el programa de reforma institucional de la gestión pública, con alrededor de 210 millones de dólares. Un programa que busca, en cierta forma, la reestructuración del Estado para cerrar, fusionar o liquidar instituciones del sector público que, conforme la nueva visión del gobierno y conforme las políticas que se han ido estableciendo, no son generadoras de valor agregado para el Estado. Pero no debemos tampoco olvidarnos que solamente con cerrar instituciones del Estado vamos a alcanzar una optimización de los recursos. Tenemos otro tipo de proyectos, como este proyecto de reconstrucción de obras del terremoto del año 2016 con 117 millones de dólares, que es interesante considerarlo, pero son proyectos que a la postre deberían irse desarrollando de una manera puntual, de una manera sincrónica, de tal forma que el Estado empiece a desarrollar esas potencialidades que tienen. Por último, pues es importante que nosotros consideremos aquellas cosas que son importantes en el hecho de que la inversión del sector público tiene que estar centrada en el desarrollo de la infraestructura, en el desarrollo de la tecnología, en el desarrollo de capacidades nuevas que le permita posicionarse al Estado. Si nosotros hacemos un paneo general del Plan Anual de Inversiones del año 2022, exactamente de todos los proyectos que tenemos, de los 310 proyectos que están aprobados y que están siendo administrados por la Secretaría de Planificación, nos vamos a encontrar con una grata sorpresa o con una ingrata sorpresa de que son proyectos que no van a apuntalar estos procesos de potencialización del Estado como tal. La siguiente lámina, por favor. Si nosotros vemos por instituciones en este cuadro, pues vamos a poder observar de una manera puntual cuál es la institución que tiene la mayor cantidad de inversión pública, como es el Ministerio de Salud Pública, con alrededor de 248 millones de dólares. En ese espacio nosotros podemos ver que la estructura del Estado se centra exclusivamente en financiar proyectos de infraestructura o de mantenimiento de equipo dentro de la salud pública y que de alguna forma nosotros debemos exteriorizar, que desde luego es algo importante porque la Constitución de la República sí lo garantiza. También tenemos que entender que el segundo rubro más importante lo maneja el Ministerio de Transporte y Obras Públicas con cerca de 231 millones de dólares. Y si nosotros hacemos un análisis puntual de cada uno de los proyectos que se manejan dentro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, nos vamos a encontrar que la mayoría son proyectos de mejoramiento de obras viales o de mantenimiento de infraestructura que en la actualidad mantenemos. Pero no vemos un desarrollo puntual en el tema de nuevos puentes, de nuevos aeropuertos, de nuevos puertos, de nueva infraestructura que realmente el Estado requiere para convertirse en un atractivo potencial para la inversión extranjera. Por favor. Adicionalmente, es importante que nosotros tomemos en cuenta que el presidente de la República, para su periodo de gobierno, una de las prioridades que se ha planteado es la atracción de capitales extranjeros. Y para ello, pues, una de las situaciones que hemos podido observar y que el presidente de la República nos ha venido manifestando durante todo este tiempo es que hay que poner la casa en orden. Pero ahí también tenemos nosotros que poner en cierta forma y en el sentido común que el poner la casa en orden no es cerrar entidades al azar, porque de allí podemos ver un sinnúmero de situaciones críticas que vivimos en la actualidad, donde dejamos competencias propias que ha asumido el Estado y que esas competencias no se pueden ejecutar porque ha sido o trasladada a otra institución que no tiene la capacidad suficiente como para poderlas mantener, para poderlas sustentar y para poderlas fortalecer como tal. Tampoco podemos pretender no manejar un presupuesto de una manera directa en función de lo que se ha programado, en función de lo que se ha planificado. El hecho de restringir el presupuesto, la ejecución del presupuesto por instituciones, nos va a llevar a entender que vamos a tener cantidad de recursos sin utilizar en el espacio territorial. Nosotros sabemos perfectamente que a través del gasto que genera el sector público, el Estado ecuatoriano a través de todas las instituciones del sector público, estimula la producción en el territorio y es allí donde es importante que visualicemos un espacio de crecimiento desde el gobierno nacional en el espacio territorial. Tampoco es entender que vamos a poner en la casa si vamos a reducir la inversión pública. No es procedente que en los últimos años nosotros veamos cómo el Plan Anual de Inversiones
instituciones ha ido decayendo en su potencialidad de los recursos asignados y que el plan anual de inversiones está concentrado en un sinnúmero de proyectos que no le generan valor agregado al Estado y que simplemente se convierten en proyectos netamente operativos para la gestión administrativa o operativa muchas veces, pero no de generación de valor agregado para el fortalecimiento del Estado como tal. Y por último, tampoco es reducir la ejecución presupuestaria, pues nosotros hemos visto cómo en un sinnúmero de informes que hemos obtenido en el primer semestre del año, la ejecución presupuestaria de todo el sector público, de toda la función ejecutiva, no llega ni siquiera al 35% sumada de manera global, cuando deberíamos estar bordeando alrededor de un 65%. Un presupuesto general del Estado que de alguna forma se tiene que ajustar en función de lo que establece el Plan Nacional de Desarrollo. Nosotros sabemos perfectamente que este Plan Nacional de Desarrollo, que en la actualidad lleva la denominación de creando oportunidades, tiene que tender hacia ello, de crear esas oportunidades para que tanto la empresa pública como la empresa privada puedan establecer condicionamientos de mejoramiento de las condiciones del Estado como tal. Es momento de poner en vigencia los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Es momento de poner en vigencia las políticas, los indicadores y las metas que se han planteado dentro de este Plan Nacional de Desarrollo, con el único fin de entender que es obligatorio el cumplimiento de este plan por todas las instituciones del sector público y además que es referencial para el resto de los sectores. Y hay uno de los sectores más importantes, que es el sector privado. Nosotros debemos entender claramente que dentro de este Plan Nacional de Desarrollo, todo aquello que el Estado ecuatoriano no lo pueda hacer, lo puede hacer de una manera libre el sector privado a través de la inversión que necesite hacer. Y de esta manera buscar esas expectativas que estamos queriendo fortalecer para poder atraer esa inversión extranjera directa que es importante en los actuales momentos. Si nosotros vemos desde los diferentes espacios del Estado, es importante que empecemos a articular los planes de desarrollo y ordenamiento territorial desde el gobierno nacional hacia los gobiernos subnacionales. Estos planes de desarrollo y ordenamiento territorial en donde nosotros conocemos de una manera perfecta que es obligación de los gobiernos autónomos descentralizados, sean estos municipales o provinciales, dejar claramente distribuidos estos espacios en donde podamos fortalecer los espacios productivos, en donde podamos establecer los espacios mineros, en donde podamos establecer los espacios de creación de infraestructura en vivienda, que de alguna forma son los que se convierten en ese atractivo para la inversión extranjera. Lamentablemente, no hemos podido visualizar desde los gobiernos autónomos descentralizados un proceso potencial de esos planes de ordenamiento y desarrollo territorial, porque en la actualidad solamente se los cumplen como una obligación y más no como una responsabilidad de desarrollo de cada uno de estos espacios en el territorio. Y adicionalmente, algo que es importante, el fortalecimiento de los territorios en la actualidad a través de la aplicación de aquellas competencias que el Estado, que el gobierno a través de la función ejecutiva y de todas las instituciones que pertenecen al presupuesto general del Estado, las ejecuten de manera desconcentrada en el territorio. ¿Qué significa esto? La potencialidad que tiene el Estado en su ubicación en las coordinaciones zonales, en las direcciones distritales, en los circuitos, en donde el presupuesto general del Estado se lo tiene que invertir y se lo tiene que aplicar. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de hacer esa inversión directa en ese espacio territorial para que el espacio territorial se empiece a fortalecer y empiece a crecer. Es fundamental, es importante que la descentralización vinculada con la desconcentración, siendo obligación y responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados ejecutarla, se centre exclusivamente en la inversión del desarrollo territorial, porque no le podemos cargar al final del día la responsabilidad total del gobierno nacional, sino también la responsabilidad que tiene cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados a través de la aplicación de la descentralización, la utilización de los recursos en la potencialización de todos sus espacios y en la inversión para el desarrollo territorial. Entonces, es importante que nosotros tengamos conciencia clara de que la gestión que tenemos dentro del territorio nacional no simplemente depende del gobierno nacional, sino que depende también de los gobiernos subnacionales. Y allí la alianza y la alineación que deben tener estos gobiernos es importante para poder desarrollar estos espacios que son fundamentales. ¿Qué tiene que buscar el Estado ecuatoriano? ¿Qué tiene que buscar el gobierno nacional? Tiene que buscar para poder atraer esta inversión, el apuntalamiento y el fortalecimiento de la seguridad jurídica,
de la seguridad laboral, de la seguridad social, de la seguridad ciudadana. Es impresionante como nosotros en la actualidad podemos ver que no tenemos una seguridad jurídica en donde muchas veces a la misma inversión privada le genera un sinnúmero de ruidos, mucho menos aquellos que tienen interés en hacer inversión dentro del país con capitales extranjeros. La seguridad laboral, nosotros sabemos perfectamente cómo a través de las diferentes disposiciones legales que se han emitido en el territorio nacional no permiten poder llevar un control efectivo de la relación laboral. La capacidad, la potencialidad del desarrollo del capital humano a través de un aseguramiento laboral es fundamental y esa inversión es la que tiene que perseguir el Estado ecuatoriano y el gobierno nacional como tal para poder asegurar una inversión extranjera directa. La seguridad social, nosotros sabemos perfectamente que es fundamental a través de esos ejercicios puntuales que se aunan o que se configuran en la seguridad ciudadana, que nosotros sabemos perfectamente que nadie va a tener ni la capacidad ni la condición de poder tratar de invertir si no tiene esa seguridad. Y para todo esto, pues tenemos que tratar de fortalecer y tenemos que tratar de apuntalar aquellos incentivos que se tienen que buscar en el tema de la inversión, de la producción, de la investigación, de la tributación y desarrollo. Nosotros sabemos perfectamente, tenemos una ley vigente desde el año 2016 sobre las alianzas público-privados en donde existen un sinnúmero de incentivos para aquellos que quieren hacer inversión privada interna y para aquellos que quieren hacer inversión externa, que de alguna forma esta ley articula un sinnúmero de insumos que son importantes tomarlos en cuenta y considerarlos. Una atrás, por favor. Para ello, es importante que nosotros, dentro del Estado ecuatoriano, veamos primero lo primero. Y para ser atractivos en el mundo, pues, necesitamos tener más puentes. Necesitamos tener más carreteras, necesitamos tener más seguridad, más aeropuertos, más puertos, más conectividad, más investigación, más de todo. Eso es lo único que nos va a permitir poder estar ubicado en el Ecuador, en los diferentes espacios territoriales en el mundo. Todo el mundo lo ha venido diciendo, es importante empezar a trabajar en ver al Ecuador en los diferentes espacios territoriales del mundo. Y es importante también ver esa inversión extranjera en el Ecuador, pero desarrollando todas estas potencialidades que son fundamentales y que son importantes. Y para terminar, es importante de alguna forma ratificar lo que nosotros tenemos a través de la implementación de estas alianzas público-privadas que internamente se tienen que potencializar y se tienen que desarrollar en el espacio territorial ecuatoriano. Estas alianzas de alguna forma buscan promover el funcionamiento productivo e inversión nacional o extranjera independientemente del lugar del que provengan los recursos lícitos nacionales o extranjeros que permitan desarrollar, incrementar o implementar inversiones. Aquí vale la pena hacer un pequeño espacio en el eje de cuán importante es establecer esos espacios territoriales en donde se puedan estructurar estas famosas sedes, estas zonas especiales de desarrollo económico, y que no es un concepto nuevo, que es un concepto que se lo viene desarrollando y que si nosotros observamos en el contexto internacional, muchos países lo han puesto de manifiesto, muchos países lo están practicando y vemos que han sido un impulso y un eje dinamizador de los procesos de la inversión extranjera directa. El Estado ecuatoriano no se puede quedar rezagado en el establecimiento de estos espacios. Si tenemos una norma que lo considera, lo único que necesitamos en estos momentos es ese espacio importante de decisión. La toma de decisión para empezar a visualizar coordinadamente con los gobiernos autónomos descentralizados en sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial, cuáles son esos espacios potenciales para la implementación de estas zonas especiales de desarrollo económico. Y adicionalmente lo que ya en algún momento habíamos manifestado en uno de estos foros, que es importante que el Estado ecuatoriano empiece a trabajar en su marca país, para que los productos que se puedan ubicar y para que el país se lo pueda visualizar desde cualquier parte del mundo por la calidad, por la calidez y por toda la potencialidad que tiene. Con esto pues creo que damos un espacio de apertura en función de lo que la inversión extranjera directa busca en el Ecuador para poder potencializarse y lo que el Ecuador debe desarrollar para que estos espacios puedan dinamizarse. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias a los profesores
Caria y Santos. Ahora vamos a continuar con el profesor Marcelo Varela, quien se va a conectar de forma remota. Bueno, muchas gracias. Agradeciendo primero al señor decano Milton Reyes, a mis compañeros organizadores de este conversatorio y a los que asisten al programa. Siguiendo un poco, digamos, en la línea de la inversión extranjera directa, yo creo que ya se ha dicho varias cosas de parte de Sara, de parte de Leonardo. Yo me voy a centrar en analizar cuán beneficiosa puede ser la inversión extranjera directa, porque, por ejemplo, que venga la inversión extranjera directa a grandes proyectos donde ni el gobierno ni la empresa privada nacional pueden llevar a cabo, por supuesto, es súper beneficioso que venga esa inversión extranjera directa. ¿Y eso qué implica? Eso implica, obviamente, generar el entendimiento de cómo está estructurada la inversión extranjera directa, comprender cuál tipo de inversión extranjera directa puede venir y también analizar los efectos de esa inversión extranjera directa en el crecimiento y el desarrollo. Yo creo que por ahí vamos a ir transitando. Cosas que ya ha topado Sara. Algunos cuadros los pasaré más rápidamente porque ya se explicitó, pero me centraré en los que obviamente necesitemos analizar, porque nuevamente la inversión extranjera directa tiene que ser motivada, pero desde el condicionante de cuál o qué tipo de inversión tiene que venir, comprendiendo nuevamente cómo está estructurada, cuáles son los efectos que va generando, incluso para establecer lo que decía Leonardo, los estímulos, las políticas que se lleven a cabo para luego finalizar en esa condición, ¿no es cierto?, de cómo esta inversión extranjera directa nos puede hasta transferir tecnología, como muy bien lo señalaba Sara. Entonces, es claro y evidente, la inversión extranjera directa es volátil. ¿Y va en función de qué? Va en función del crecimiento de la economía. La economía está en expansión, se expande la inversión extranjera directa. La inversión se contrae o se desacelera, la inversión extranjera directa se desacelera. Y esto obviamente va de la mano en función de cómo va nuestra economía, pero también de cuáles son los intereses y las expectativas que tienen los inversores. De esta manera vamos a analizar, y voy a ser, digamos, bastante breve, no me voy a centrar mucho en estos temas, en estos puntos, y analizar. La inversión extranjera directa viene de tres formas. La primera, por acciones y otras participaciones de capital que terminan convirtiéndose en pasivos frente a inversionistas directos, las utilidades reinvertidas, es decir, vinieron, metieron dinero o metieron papeles o metieron acciones o vino por deuda y luego una parte se va afuera vía renta, porque eso es normal, natural, y otra parte se queda en el país, y esas son las utilidades reinvertidas. Y la otra es el otro capital, que también son pasivos frente a inversionistas directos, que pueden ser nuevamente, ¿no es cierto?, condicionantes, no necesariamente de dinero. En esta parte de la inversión extranjera directa, ¿qué notamos? Podemos ya ir notando tres condicionantes. La inversión extranjera directa viene en dos elementos fundamentales. La primera vía papeles y la segunda vía dinero. Claro, alguien dirá, necesitamos realmente dinero, ¿para qué nos sirve papeles? Posiblemente, si la inversión viene en papeles, vía acciones, ¿no es cierto?, vía deuda, esto nos puede servir para transferir tecnología. Sí, ¿desde qué punto? Desde el punto que esa empresa se expande, pues. Porque si esa empresa no se expande y solamente es un papel que está ahí de forma contable, no va a haber transferencia de tecnología. Y también la transferencia de tecnología viene de la mano hacia qué sectores se pueden o se están direccionando a la inversión extranjera directa. Entonces nos vamos a centrar en esa condición. Entonces, ¿qué vemos aquí? Miren, la inversión extranjera directa, si nosotros vemos lo que es papeles, tiene la mayor parte. Analizando los últimos 6 años y el primer trimestre del 2022, la mayor parte de la inversión extranjera directa es papeles. Y tocará ver, bueno, ¿cuánto de estos papeles es transferencia de tecnología?
¿Cuánto de estos papeles está generando capacidades de expansión productiva nacional? ¿Cuántos de estos papeles van de la mano con los estándares de responsabilidad ambiental, social y fiscal? Y también, ¿cuánto de estos papeles está generando impactos en balanza de pagos? Y entonces, obviamente, ¿qué vemos? Si la mayor parte viene en papeles, ¿cuánto esto podrá beneficiar a la economía? Pero si vemos que esta otra parte, ¿no es cierto?, vienen utilidades reinvertidas, es decir, invierten, no sacan toda la renta, se queda una parte aquí. Esto sí puede tal vez expandir las capacidades y más que nada estimular la producción y el empleo, porque ojo, la inversión extranjera directa también tiene que ir de la mano con los programas de desarrollo que tienen que incentivar la producción y el empleo. Y la otra parte, el otro capital, que generalmente es deuda, que cada vez obviamente se va generando menos deuda para poder llevar a cabo los procesos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que la mayor parte de la inversión es papeles. Pero volviendo a este punto, en total, ¿sí? Cojamos el último año, 2021, vino 638 millones de dólares de inversión extranjera directa. De esa 578 millones fue papeles y el resto, digamos, en liquidez. Esa entrada de dinero hay que confrontarla con la salida de dinero. ¿Cuál ha sido la renta de la inversión? Entonces, el mismo año 2021, que vino 638 millones de dólares, ¿cuánto salió? 1.737 millones de dólares. Es decir, más de 3 veces lo que entró. Pero ojo, de esos 638 millones de dólares, lo que se puede considerar como inversión directa es solamente aproximadamente el 20%, el 80% es papeles, es decir, la quinta parte de los 638 millones fueron flujos de dinero que se inyectaron. Pero además, esa renta de la inversión viene por la inversión directa, que es más o menos la cuestión de los flujos de dinero y la inversión de cartera. Entonces, los flujos de dinero generaron 299 millones de dólares de renta, es decir, aproximadamente ese 20% de los 638 millones, es decir, 120 millones de dólares de flujos, generaron una renta de 300 millones, casi 3 veces. Pero ¿qué pasa con los papeles? El resto, el 80%, es decir, aproximadamente 480 millones, 500 millones de dólares de inversión en el 2021, ¿no es cierto? Generó una renta de 1.330 millones de dólares. Pero ¿qué vemos aquí nuevamente? Vemos aquí obviamente que son los papeles los que tienen más renta. Miren, la renta de la inversión directa, la participación de la renta de la inversión directa es de 17,2%. El resto es papeles. Ni se diga la inversión de cartera, que es una condición especulativa. Entonces, cuando analizamos esa relación entre lo que entra y lo que sale, encontramos esto. La relación entre la renta de la inversión extranjera directa respecto al total de la inversión extranjera directa, ¿qué vemos? Vemos obviamente que por cada dólar que entra, salen muchos dólares. Pero, ¿qué tenemos que considerar aquí? Que de ese dólar, en realidad, flujos de dinero son 20 centavos de dólar. Y por 20 centavos de dólar están saliendo, hablemos del propio año 2021, están saliendo 2,7 veces, es decir, 10 veces en realidad los flujos de dinero que entraron. Entonces, esto obviamente amerita que se considere una lógica diferente para estimular la inversión extranjera directa, porque es bueno que se estimule cualquier tipo de inversión extranjera directa, no, es bueno que se estimule esa inversión que genere, ¿no es cierto?, esa expansión de la producción, en el empleo, que genere, como decía Leonardo, esas
condiciones donde de por medio aparezca esa marca país. Sí, que venga la inversión extranjera directa, pero que salga el producto Ecuador, pues eso es beneficioso. Y esto nos tiene que llevar a pensar entonces el Estado cómo tiene que generar los estímulos a esa inversión extranjera directa, porque cuando analizamos por rama de actividad económica, ¿qué es lo que vemos? Que la mayor parte de la inversión extranjera directa, vámonos mejor a los porcentajes, ahí se ve mejor. La mayor parte de la inversión extranjera directa viene a la explotación de minas y canteras. Un poco hablemos los sectores petroleros y mineros. Otra parte, aunque el 2022 ya se reduce, digamos, es a la industria manufacturera. Otra al comercio. Entonces, ¿cuál estimulamos? Porque la inversión extranjera directa que viene al comercio, generalmente, ¿cuál inversión es? Es esa inversión, por ejemplo, lo que se llevó a cabo hace unos meses atrás en el Ecuador. Vino una gran, digamos, distribuidora, ¿no es cierto?, de ropa o comercializadora de ropa europea. Se instaló un local aquí en Quito y otro local en Guayaquil, pero no producen nada aquí, traen toda la ropa de afuera de sus subsidiarias y aquí lo venden en el Ecuador. Entonces, realmente, ¿dónde pudo haber estado esa inversión en la parte del comercio? Porque generalmente el comercio puede ser, viene de afuera, ¿no es cierto?, algo, y aquí no se está produciendo mucho. Y donde se tiene que haber sectores que se estimulen, por ejemplo, importante la agricultura, la ganadería, el sector agropecuario, la propia construcción. Es decir, hay que pensar el estímulo en la inversión extranjera directa a aquellos sectores generadores de alto empleo, pues. El sector agropecuario es generador de alto empleo. El sector de la construcción es generador de alto empleo. El transporte también. Entonces, ver los mecanismos de estímulo, el transporte para mejorar el transporte masivo en el Ecuador, mejorar todo ese proceso de congestión a través de incentivar esa inversión extranjera directa que venga a revolucionar el transporte público en el Ecuador. Entonces, aquí hay que entender estos parámetros para poder definir entonces cómo tienen que venir esos estímulos. Y luego, cuando vemos desde dónde viene la inversión extranjera directa, ¿qué vemos? La mayor parte de la inversión extranjera directa viene de Europa. Y se expande a partir del año 2016, producto de ese acuerdo comercial llevado a cabo con la Unión Europea. De ahí la otra parte viene desde América. Es decir, si vemos la inversión extranjera directa que viene al Ecuador, es una inversión intrarregional. ¿Qué pasa con la región interna, digamos, más cercana a nosotros? La comunidad andina, el propio resto de América Latina, es sumamente bajo la inversión extranjera directa. Y entonces, esto también tiene que llevarnos a comprender cuán beneficioso es que el gobierno estimule procesos de integración. ¿Para qué? Para que la inversión extranjera directa se expanda también desde nuestra propia región, pues. Eso también es un estímulo que hay que llevar a cabo, pero para eso hay que eliminar algunas lógicas, ¿no es cierto?, que privilegien los intereses nacionales y no intereses que no sean nacionales. Y a la vez, esto nos lleva a definir, basado en un estudio de Varela y Salazar del 2021, también el aporte, hay que comprender el aporte de la inversión extranjera directa al desarrollo. Y en este estudio, ¿qué es lo que se encontró respecto al aporte de la inversión extranjera directa al desarrollo? Se vio que en realidad la inversión extranjera directa afecta negativamente al desarrollo humano. ¿Por qué? Porque obviamente entran más salen más, flujos de dinero de los que entran y no generan ningún efecto multiplicador en el empleo, por ejemplo, o en las mejoras de pobreza y desigualdad. También vemos que aquí crece en menor o no afecta el desarrollo humano positivamente la inversión extranjera directa. ¿Por qué? Porque el desarrollo humano
3 en magnitud de los mejoramientos en salud y educación. Entonces, ¿esto qué nos lleva a pensar? Que si queremos que la inversión extranjera directa afecte de mejor manera en el desarrollo, tiene que haber un mayor aporte del Estado, como muy bien lo decía Leonardo. El Estado tiene que intervenir en los mejoramientos, no solo de salud, de educación, de infraestructura, es decir, a través de esa inversión y el gasto público que haga que obviamente esa inversión extranjera directa pueda afectar el desarrollo, porque en las actuales circunstancias la inversión extranjera directa, esa renta neta externa, afecta negativamente a la inversión o al desarrollo humano. Y cuando analizamos obviamente esta inversión extranjera directa, cómo afecta al crecimiento, ¿qué vamos viendo? Por ejemplo, ¿no? Vamos viendo que sí afecta, que es el logaritmo natural de la inversión extranjera directa, sí afecta en cualquier modelización que se lleve a cabo aquí en estos datos de panel, afecta, digamos, positivamente el crecimiento, aunque no es tan amplio la afectación al crecimiento, pero de alguna manera afecta al crecimiento. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿no es cierto?, el PIB per cápita real, al ir mejorando las condiciones económicas, a la larga puede ir afectando positivamente al desarrollo humano. Y esto tiene que ir de la mano en que esa inversión extranjera directa no tiene que ir solamente con un estímulo que entre, sino en un acompañamiento del Estado. Entonces, qué bueno fuese nuevamente que esa inversión extranjera directa venga a explotar, ¿no es cierto?, esa producción, el empleo, a explotar lo que necesitamos. Por ejemplo, ¿cuánto generaría el crecimiento y el propio desarrollo que venga la inversión extranjera directa para que se genere la refinería de Esmeraldas, la refinería del Pacífico, o como hoy se le conoce, la refinería de Manabí, que vengan esos 17,000 millones de dólares, que no solamente nos hagan que no dependamos de derivados de afuera, sino que nos mejore las condiciones de crecimiento y por tanto del desarrollo. ¿Por qué? Porque habría un fuerte impacto en el empleo, un fuerte impacto en la pobreza, en la desigualdad, una expansión. Entonces, esto es lo que obviamente vamos viendo aquí. Y entonces, la inversión extranjera directa también puede afectar a las exportaciones, sí. ¿Afecta al consumo de los hogares? Sí, va a afectar al consumo de los hogares. Y esto es lo que obviamente también tenemos que ir considerando. Pero ¿esto qué implica? Que la inversión extranjera directa tiene que tener un estímulo para direccionarse a los sectores que generen un mayor impacto, digamos, en el empleo y por tanto en las condiciones sociales. Y luego, también hay que considerar lo siguiente para pensar: ¿estimulamos la inversión extranjera directa o estimulamos la inversión nacional? Aquí vemos la inversión extranjera directa en el mundo, ¿no es cierto? Y aquí vemos todas las entradas mundiales de inversión extranjera directa. En primer lugar, ¿qué vemos? Que desde el año 2015, en todo el mundo, la inversión extranjera directa viene cayendo. Entonces, si la inversión extranjera directa desde el 2015 viene cayendo, ¿cómo pretendemos traer inversión extranjera directa si en todo el mundo está cayendo la inversión extranjera directa? Entonces, esto nos tiene que llevar a pensar. Entonces, ¿qué es mejor estimular en estas condiciones de caída de la inversión extranjera directa en el mundo? Lo mejor es generar los atractivos para la inversión nacional, pues establecer políticas que estimulen la inversión nacional. Y la principal política para estimular la inversión nacional es la reducción en las tasas de interés. Es proteger la producción y el empleo a partir de que no entren importaciones. Cuán importantes son las salvaguardias y aranceles para proteger la producción y el empleo, por ejemplo. Y luego, cuando analizamos cómo ha sido el crecimiento de la inversión extranjera directa en el mundo, ¿qué vemos? Que la inversión hacia economías como las nuestras es sumamente baja. Es decir, después de la pandemia 2020, el crecimiento de la inversión extranjera directa al 2021 se dio fuertemente ¿en dónde? En las economías desarrolladas. ¿Qué pasó en nuestras economías? Prácticamente del 2020 al 2021, la inversión extranjera directa en nuestras economías crece muy poco. Nuevamente hay que pensar en esas condiciones. ¿Es factible que vengan millones de dólares? No, no va a ser factible.
Es bien difícil que venga inversión extranjera directa, no solo porque a nivel mundial se reduce la inversión extranjera directa, sino porque el crecimiento después de la pandemia de la inversión extranjera directa en economías como las nuestras es sumamente bajo. Y además esto nos lleva, ¿no es cierto?, a ir viendo cómo están yendo las entradas de la inversión extranjera directa en el mundo. Y nuevamente, nuestras economías en desarrollo son las que menos reciben. Entonces, si nuestras economías son las que menos reciben, ¿cómo pretendemos que venga más inversión extranjera directa? Más aún cuando se habla de que puede venir 20 o 30 veces la inversión extranjera directa de lo que viene en promedio anual. Entonces, en vez de estar estimulando en estas condiciones de contracción de la inversión extranjera directa, en condiciones donde la inversión extranjera directa no viene a nuestros países, en vez de estimular la inversión extranjera directa, estimulemos la inversión nacional, pues. Bajemos las tasas de interés. ¿Por qué es tan difícil hacer eso? Yo creo que no es tan difícil. Esto solamente es una decisión política. Y luego las entradas de inversión directa en América Latina del 2020 al 2021 se ve un incremento, especialmente ¿en dónde? En Sudamérica. Entonces, aprovechemos estos entendimientos y ya para finalizar, comprender, miren, aquí tenemos la inversión extranjera directa del Ecuador respecto al resto de países. Entonces, si asumimos que va a venir mucha inversión extranjera directa, por ejemplo, digamos lo que se menciona, que bueno fuese que vengan los 39,000 millones de dólares que el presidente dice va a venir. Eso sería buenísimo para el Ecuador. Pero ¿qué implicaría que vengan 39,000 millones de dólares? Que venga prácticamente toda la inversión extranjera directa que ha ido a Brasil. Que venga toda la inversión extranjera directa que ha ido a México sumado a Colombia, que venga varias veces toda la inversión de Centroamérica, que venga, ¿no es cierto?, sumado todo el cono sur, 2 veces la inversión extranjera directa, es bueno, pero yo creo que hay que poner los pies en la tierra. La inversión extranjera directa viene en papeles, no genera producción de empleo. Afecta de alguna manera el crecimiento, pero de ninguna manera el desarrollo. Se saca mucho más de lo que entra. Entonces, tenemos que seguir propendiendo a que se fortalezca y se estimule la inversión extranjera directa, o tenemos que cambiar los paradigmas y direccionarnos hacia la inversión nacional. Yo creo que es más fácil, más factible, más enriquecedor para el propio proceso de dolarización que se estimule la inversión nacional, porque al estimularse la inversión nacional no se iría renta para afuera, la renta se quedaría aquí. La mayor parte, porque va a salir algo de renta, pero en menores cantidades de lo que la inversión extranjera directa lo puede hacer. Entonces, yo creo que hay que repensar el tema de la inversión extranjera directa y más bien centrarnos en generar la inversión nacional por todas estas condicionantes. Y bienvenida la inversión extranjera directa a esos grandes sectores, a esos grandes proyectos donde ni el gobierno nacional ni el sector privado nacional lo pueden hacer. Y si vienen los 39,000 millones de dólares, bienvenido sea, pero que no se lleven 3 veces más como generalmente los hacen, porque ¿qué pasaría en nuestras economías? Entra 39,000 millones de dólares y se sacan 3 veces más, esto terminaría afectándonos el proceso de dolarización. Y con esto, obviamente, terminaría yo mi presentación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestros expositores, al doctor Marcelo Varela, doctora Sara Caria y también a doctor Leonardo Santos. También muchas gracias a todos los asistentes. Ahora, bueno, como un resumen de lo que hemos visto, un comentario final, hemos empezado a hablar de la inversión extranjera directa, ¿no es cierto? De lo importante que puede ser la inversión extranjera directa para financiar, en teoría, para financiar el desarrollo, para financiar la innovación y todo lo que lleva con esta cuestión, ¿no? O sea, mejoras en la innovación, mejoras en la tecnología, en la investigación, el desarrollo, viene acompañado de una mejora del empleo y una mejora en la producción. Ahora bien, esto en el contexto ecuatoriano, que hemos visto de nuestros expositores. Sara nos hizo una demostración, ¿no es cierto?, de cómo
un aumento, por ejemplo, de inversión extranjera directa en el Ecuador no necesariamente viene asociado de un aumento en la innovación, un aumento en el desarrollo. Existe, por ejemplo, importación en maquinaria, importación en equipos, que esto puede ser negativo para la balanza de pago. Y peor aún, la repatriación de utilidades, ¿no es cierto? Salen más capitales de lo que entra. Hemos hablado del tan famoso crowding out. ¿Qué es el crowding out? Que la inversión extranjera directa podría estar relacionado, la inversión del Estado podría estar relacionado con espantar la inversión extranjera directa, ¿no? Esto es lo que se conoce en teoría como el crowding out. Pero no necesariamente investigaciones empíricas han llevado a esta conclusión. Más bien parece que van de la mano la inversión pública con la inversión extranjera directa. Atrae la inversión pública la inversión extranjera directa. El profesor Santos, por ejemplo, nos comentó de lo que pasa en política pública en el Ecuador, ¿no es cierto? Hay planes para aumentar la inversión, la integración regional, cooperación con organismos multilaterales o con organizaciones internacionales, acuerdos comerciales. Sin embargo, también se ve en el Ecuador cierta contradicción en lo que es internamente la política social y económica. Existe una reducción, por ejemplo, en la ejecución de los planes de inversión. Los planes de inversión que, como vimos en el plan anual de inversiones que nos mostró el profesor Santos, el 50% se concentra en solo 24 proyectos que no necesariamente se encuentran generando un valor agregado. De estos proyectos no podemos esperar una inversión en infraestructura, sino más bien un mantenimiento en la infraestructura que ya se encontraba funcionando en años anteriores. Esto no necesariamente va a aumentar el capital que necesitan las empresas, por ejemplo, internacionales para invertir. No es muy atractivo posiblemente el Ecuador. Y por último también tenemos al doctor Marcelo Varela, que concuerda, ¿no?, con lo que presentaron tanto Sara Caria como Leonardo Santos. ¿Qué tipo de inversión extranjera directa queremos? ¿Cuán beneficiosa es actualmente la inversión extranjera directa? Según cifras, ¿no es cierto?, en el 2021 entraron 638 millones, que es mucho menos de lo que entró en años anteriores. Y en lo que va de este año incluso no llegamos a los 200 millones. Y el problema grave es que salió más después, ¿no es cierto?, repatriaron más la inversión extranjera de lo que entró. Ya tenemos un problema, ¿no? Como nos mostraba en un modelo econométrico, no necesariamente la inversión extranjera puede tener efectos en el desarrollo, en el desarrollo, ¿no es cierto?, nacional. Más bien parece que tiene un efecto adverso. Eso sí, al parecer tiene un efecto en el crecimiento. Pero también el sector, como vimos también, al igual que tanto en la presentación de Sara Caria y de Marcelo Varela, hay ciertos sectores y sectores que se benefician, ¿no? Al parecer en Ecuador una constante es el sector minero, ¿no? Y ahora sí, como una reflexión final, ¿no? Por ejemplo, según Patrick Egan, un profesor que tiene una publicación Global Innovation del MIT, estudia cuáles son estas determinantes de la inversión extranjera directa que atrae a que inviertan países desarrollados en subdesarrollados, ¿no? En países en vías de desarrollo como el Ecuador y Latinoamérica. Algo importante, por ejemplo, es el crecimiento del PIB, ¿no es cierto? El crecimiento del PIB para una empresa multinacional extranjera dice, aquí tenemos expectativas de retorno sobre nuestra inversión porque es una economía que está creciendo. El tamaño de la economía también es importante, por ejemplo, porque tenemos un mercado local que puede también beneficiarse de nuestros productos y servicios. Y también, bueno, el desarrollo humano, ¿no es cierto? O sea, a las empresas multinacionales lo que les importa es tener retorno sobre la inversión. Entonces eso es muy importante que tenga un mercado, el mercado donde invierte sea un mercado importante, pero que también tenga un capital humano importante, ¿no es cierto? Necesitan mano de obra, digamos, por ejemplo, para la inversión, necesitan mano de obra que esté capacitada para producir y para poder también ser la mano de obra que necesita las multinacionales. Y claro, mi pregunta es, y para nuestros expositores, ¿no es cierto? Parece que el panorama no es tan alentador, ¿no es cierto?, del Ecuador, ¿no? Nos hablaron que hay una desinversión en los planes de inversión, no se están ejecutando, no se ha logrado
un crecimiento sostenido en infraestructura, ¿no es cierto? Y vivimos en una economía que no tiene un mercado local grande, ¿no? Y ahora mi pregunta para ustedes, estimados colegas, ¿qué le queda al Ecuador, no? Como nos decía al final el compañero Marcelo Varela, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de inversión queremos? ¿Qué inversión queremos, no es cierto? Por el momento se beneficia una constante, no es el sector minero. Ese es el sector que necesitamos. ¿Qué sector es el que queremos atraer y cómo podemos atraer ese sector? Esa inversión en esos sectores. Pregunta del millón, ¿no? Retomando algunos de los temas que se han debatido incluso en el Ecuador, ¿no? Por ejemplo, valorizar la biodiversidad que tiene el país, ¿no? Ahora, justamente que, digamos, dentro de todas las dificultades, la agenda de cambio climático, la agenda ambiental, cada vez más va a estar en el centro de la política pública, ¿no? Entonces, Ecuador es un país mega diverso, ¿no? Y es un país pequeño, de todos los países mega diversos del planeta es el más pequeño, ¿no? Entonces, empezar por ahí, empezar valorizando actividades como el turismo, que también tiene sus elementos críticos, ¿no? Pero empezar a valorizar otros, digamos, otro tipo de ventajas que puede tener el país que no sean la extracción de recursos naturales, ¿no? Los commodities, que son los que han determinado el desenvolvimiento de la economía nacional en las últimas décadas y que además nos hace extremadamente dependientes de los ciclos de la economía mundial, ¿no? Y de las características de la demanda internacional. Eso creo que podría empezar a ser un punto de partida, ¿no? Y luego valorizar todo el sector de servicios, ¿no? O sea, generar una economía que esté mucho más enfocada a solventar las necesidades de la población, ¿no? En cuanto a servicios, en cuanto a protección de salud, protección de todos los servicios a la persona, ¿no? De la educación, etcétera, etcétera. Bueno, eso mi breve reflexión. Gracias, Jorge. Bastante complejo lo que nos pone de tarea, pero concuerdo totalmente con Sara, ¿no? Yo creo que adicionalmente a ello es importante el tema de la inversión en ciencia, innovación y tecnología. Es fundamental que dentro del espacio territorial se empiece de alguna forma a incentivar y a estimular esta corriente que a la postre no nos va a permitir quedarnos rezagados ni retrasados en el concierto internacional. Desde esa perspectiva, pues yo creo y confío mucho en que los años venideros estarán de alguna forma inundados en la inversión para fortalecer estos espacios de crecimiento en la innovación, en la ciencia y en la tecnología. Muchísimas gracias. Por favor, si le podemos abrir el micrófono al profesor Varela. Ahí me escuchan, sí, ¿no? Sí. Sí, definitivamente, si se quiere estimular la inversión extranjera directa, tiene que diversificarse los sectores. Ya hay que olvidarnos de que la inversión venga a los sectores extractivos. Yo creo que ya hemos crecido en el sector extractivo como para poder hacerlos nosotros. Hay que expandirnos, obviamente, a otros sectores. ¿Cuáles son esos sectores? Los sectores generadores de valor y de empleo. O sea, esto no es tan complicado incentivar que la inversión venga acá. Entonces, se está desde hace un año discutiendo una ley de inversiones en el Ecuador, pero que no dice, hey, si vienen ustedes a este sector o generan empleo, yo les doy estímulos fiscales, por ejemplo. No, venga, sea la inversión, en esa ley se propende a que venga la inversión, que venga, así sean papeles, y yo le doy todos los incentivos fiscales. No se puede trabajar así un tipo de ley. Entonces, está bien que haya una ley de inversiones, pero que atraiga esa inversión, que expanda otros sectores, que expanda la economía, la producción, que expanda el empleo. Y también, a la par, pensar en la inversión nacional. Es decir, ¿qué sucedería en el sector turismo si viene la inversión extranjera directa?
el turismo comunitario difícilmente se desarrollaría. Vendría una gran transnacional de turismo y acapararía todo el turismo en el Ecuador. ¿Qué podría generar? Sí, tal vez empleo, pero los ingresos, ¿dónde se irían? Entonces, ¿qué mejor generar inversión nacional para ese turismo? Multiplicar las empresas de turismo nacionales pequeñas, multiplicar el turismo nacional. Hablemos de servicios. Sí, en vez de que venga inversión extranjera directa a servicios, démosles más presupuesto a la universidad. Por ejemplo, hablemos en los servicios informáticos. Aquí en el Ecuador hay 3 grandes empresas. Está Microsoft, ¿no es cierto? Está en las grandes empresas de tecnología. ¿Y de dónde salen todos los empleados de ellos? Porque Ecuador es generador de software, pues, ¿no? Ecuador genera el software, los paquetes aquí. ¿De dónde salen todos esos estudiantes? De la Escuela Politécnica Nacional. En vez de que esas empresas estén invirtiendo y estén generándose ellos todo el valor, ¿por qué el Estado no inyecta dinero a la Escuela Politécnica Nacional? Y es la Escuela Politécnica Nacional la que genera esto, sea el Ecuador, lo que decía Leonardo, esa marca nacional. Entonces, repensemos la inversión extranjera directa. Es decir, está bien una inversión extranjera directa que es difícil para el gobierno, para el sector privado. Refinería del Pacífico, 17,000 millones de dólares. Ni el gobierno ni el sector privado nacional lo puede llevar a cabo. Ahí que venga la inversión extranjera directa. Tenemos grandes proyectos de inversión a nivel del país, como señalaba Leonardo. Tal vez el Estado no tiene la capacidad. Por supuesto, invitemos a eso, a la inversión extranjera directa. Y después, por último, que ellos vengan, metan $100 y después les damos en concesión 100 años. No importa. ¿Cuándo es el problema? Cuando el Estado invierte y después les dice, tome, deme administrando. Entonces viene la inversión extranjera directa a darnos administrando la empresa pública de petróleos, la empresa pública de electrificación, la empresa pública de telecomunicaciones. Esto es una pérdida de valor, una pérdida de patrimonio. Entonces, esa inversión extranjera directa no es adecuada. Entonces, aquí mejor generemos inversión nacional, sea privada o sea pública. Fortalezcamos la inversión pública a las empresas públicas. Y generemos en la inversión nacional todo ese efecto multiplicador en varios sectores. ¿A partir de qué? De estimular esa inversión nacional. ¿Cómo? Reduciendo las tasas de interés. Entonces yo creo que estos mecanismos más factibles para el beneficio del país tienen que ir por una lógica en donde se tiene que pensar en el país, en el interés del país y adicionalmente en generar las condiciones para fortalecer la producción y el empleo. Esto es una decisión política. Muchísimas gracias a nuestros presentadores. Tenemos preguntas también de los asistentes. Esta pregunta es para el profesor Leonardo Santos. Es la siguiente. ¿Cómo se realiza la alineación entre ODS con el Plan Nacional de Desarrollo y las políticas, programas y proyectos? Hasta el momento hemos visto un divorcio entre varios sectores que conforman el Estado. ¿Esto es un tema meramente político o recae en los ámbitos sociales y culturales? Es importante que nosotros consideremos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, son el insumo fundamental y primordial en el cual se deben centrar los países para direccionar su desarrollo. Nosotros sabemos perfectamente que el Plan Nacional de Desarrollo tiene que estar alineado a estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en cierta forma también es importante que nosotros entendamos que la planificación y la programación presupuestaria, que en cierta forma le da vida al presupuesto general del Estado, tiene que centrarse exclusivamente en esos objetivos, en esas metas, en esos indicadores y en esas políticas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Desde luego que es un tema netamente político el rato en que el gobernante de turno no decida considerar las políticas establecidas ni los objetivos planteados en la Agenda 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nosotros sabemos perfectamente cuán universales son estos objetivos, que son 17 objetivos que se tienen que cumplir de manera puntual.
y que se tienen que cumplir de manera permanente, y que los estados no se pueden alejar ni se pueden divorciar de estos objetivos porque apuntalan el crecimiento humano, social y capital del estado como tal. Es importante que nosotros empecemos a visualizar que los planes anuales de inversión, que es importante que se visualicen, que los planes, programas y proyectos de inversión que plantean las instituciones del sector público sean específicos para satisfacer necesidades y para solucionar acciones problematizadas en el espacio territorial nacional. Muchísimas gracias. Ahora tenemos una pregunta también del público para el doctor Varela. ¿Cuál es su diagnóstico respecto a las políticas adoptadas por el gobierno ecuatoriano actual y su impacto en la inversión extranjera directa y en la inversión nacional? Si lo analizamos desde el punto de vista de atracción por los incentivos tributarios, digamos que esa ha sido la lógica que el gobierno ha llevado a cabo. Por eso el presidente en su mensaje a la nación del 24 de mayo hablaba de que va a venir 39.000 millones de dólares. O sea, podríamos decir que las políticas hacia la inversión han venido de la mano por esa atracción en base de incentivos tributarios. Pero nuevamente hay que empatar, ¿no es cierto?, la decisión política con la política pública y el desarrollo, pues. Entonces, no es solo de incentivar la inversión, sino de que vaya de la mano con políticas públicas de producción y empleo. Sí, incentivos tributarios son válidos, pero repensando en qué tipo de inversión tiene que venir. Nuevamente, o sea, recaemos en lo mismo. Y ahí es donde el gobierno adolece de políticas públicas. No se ha visto, o se ha visto una política general de atracción de inversiones, pero no una política, digamos, sectorial de atracción de inversiones, es decir, a dónde tienen que ir la inversión extranjera directa. No se ha visto esto. Sería interesante saber a qué sectores va a ir esa inversión extranjera directa, si va a ir a la manufactura, si va a ir al turismo, si va a ir a la construcción, si va a ir al propio cubrimiento de necesidades del país. O sea, no hay eso, hay una lógica general, pero yo creo sin un objetivo claro para definir ese potencial en la producción y el empleo. Porque eso es lo que, nuevamente, insisto yo, la inversión extranjera directa tiene que traer. La inversión extranjera directa no solo tiene que traer flujos, tiene que traer una condición para expandir la producción y el empleo. Y es evidente que la política nacional sobre la atracción de inversión es de forma general y no sectorial, ni tampoco claro para definir esa expansión en la producción y el empleo. Muchísimas gracias, profesor Marcelo Varela. Muchísimas gracias a nuestros expositores, también a nuestros asistentes. Con esto hemos terminado esta primera jornada. Les invitamos para el día jueves a las 5:30 de la tarde para la segunda jornada de nuestro evento de inversión extranjera directa. El día jueves tocaremos temas como el marco jurídico para la atracción de la inversión extranjera directa, cuáles son los determinantes que hacen atractiva de un país para recibir esta inversión extranjera directa, y también ciertos casos, estudios de casos de inversión extranjera directa en el Ecuador. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos el día jueves. Hasta luego, muchísimas gracias.